bueno, vamos a discutir la noticia del momento. Hace un par de horas que me he enterado de todo esto que está ocurriendo supuestamente con Catherine, la princesa de Gales, y que ha sacado todos los medios españoles. Ya sabemos que no sabemos si creer, que si tiene la información o no, pero voy a discutir esta información. Muchos me lo han pedido, muchos me han dicho: Adriana, por favor, comenta que si es verdad que está en coma, que si está grave, que si no lo está. Comenta que tú has investigado sobre este caso, y en eso estoy. Catherine, la princesa de Gales, sigue hasta el momento, es lo que nosotros entendemos y creemos, sigue todavía en el London Clinic, en la clínica hospital de Londres, donde también se encuentra el rey Carlos III recuperándose. Pero habíamos sacado una noticia de Concha Calleja, periodista y escritora española, que había dicho hace unos días que ella se le vio mal, que incluso empezó desde el 28 de diciembre, que llegó allá a este lugar, al centro, y que las cosas se pusieron mal después del procedimiento. Ahora trae una exclusiva para Fiesta, un programa, y también lo han publicado todos los medios españoles, como dije. Y bueno, lo que ella dice es que Catherine estuvo, lo que ella tiene entendido, que le han comentado la fuente que tiene ella dentro de los, me imagino que del palacio, estuvo mal, que su vida estuvo grave y que las cosas estuvieron mal. Pero yo les voy a leer exactamente qué fue lo que ella dijo para que discutamos esto y entremos de lleno a esta situación que a mí me parece bastante grave. Dice el mismo portal de Telecinco, dice: los médicos tuvieron que tomar decisiones drásticas en esos momentos debido a esas complicaciones que surgieron. La decisión fue inducirla a un coma. Entonces tuvieron que intubarla. Fueron complicaciones graves que no esperaban porque el procedimiento salió bien, pero el post no fue tan bien, luego de la cirugía, detalla Concha Calleja. Es decir, que esto fue lo que pasó. Lo que no sabemos es si es lo que está pasando en este momento. Ella no dijo de qué fue que le operaron. Al parecer ella tiene información sobre esto, pero no se atreve a ir más allá sobre esta situación. Ya saben que hay que manejar las exclusivas, que cualquier cosita puede, ya sabes, explotar un bombazo aquí. Estas complicaciones hicieron que surgieran momentos de tensión entre el equipo médico por decidir lo que finalmente se decidió: inducirla a este estado, que es normal que pase en muchas ocasiones cuando se entiende que hay que hacerlo, ¿no? Lo que no puedo confirmar es si esto sigue así, si se han esperado ese proceso de 15 días. Pero obviamente cuando esto ocurre, cuando a la persona se le induce, tú no sabes cuándo puede despertar. Entonces habría que ver si realmente esto sigue pasando. Si nosotros vemos que ella después del lunes, después del martes, que el miércoles sigue en este lugar y no se ha dado, pues podríamos pensar que podría estar tal vez en ese estado. Ahora, ¿esto es cierto o no? Yo no lo sé, no soy quien para poner en dudas lo que una persona hace en su trabajo periodístico. Si ella tiene una fuente que le ha contado todo esto, ¿será esto cierto? ¿No será cierto? Hemos visto al rey Carlos entrando muy sonriente, muy tranquilo, en muy buen estado. No hemos visto de nuevo a el príncipe William por esos medios, por esos lugares. Hay dos puertas, supuestamente una lateral, otra en el frente, así es que si ellos pudieran salir, podrían ellos salir tal vez de madrugada. Hay una serie de periodistas que supuestamente ya no estaban, pero sí se encuentran por allí. He visto algunos videos en las redes sociales donde hay personas todavía grabando allí. Tampoco ellos tienen información. ¿Cómo llega esta información a España? ¿Quién es la fuente de Concha Calleja? No lo sabemos, ella no lo va a decir, pero ella está muy segura de lo que está diciendo y de lo que le han contado. Algo serio, señoras y señores, no es algo que podemos tomar a la ligera, que no la vamos a saber, salvo que la recuperación no progrese adecuadamente, y entonces sí nos darán la verdad porque lo vamos a saber, dijo Calleja. Su vida ha corrido mucho peligro.
peligro. También dijo que ha corrido, o sea, ha sido algo grave, según ella. Claro, nosotros habíamos sospechado esto desde el inicio, que ha sido algo grave. Algo que desde que yo les di las noticias a ustedes, que bueno, va a durar 14 días, 3 meses de recuperación, ya todo el mundo se imaginó, no, pues es algo pues bastante delicado. Lo que no nos imaginábamos es que esto estaba supuestamente pasando. Esto hay que tomarlo con pinzas. No sabemos si esto que le han dicho a Concha Calleja es 100% real, si no es 100% real, si son suposiciones. Supuestamente era un asistente o una asistente de la casa, alguien que está escuchando detrás de las paredes, pero obviamente ellos también tienen otras informaciones. Podemos entender aquí es que las cosas han estado graves. ¿Qué podemos pensar de esto, Adriana? No lo sé. La verdad es que yo no les puedo decir, miren, esto simplemente es un chisme ni nada. Ya ha dado 2 exclusivas Concha Calleja, ya ha dicho algo muy interesante, 2 cosas que nos dejan pensando. Hay un hermetismo alrededor de la princesa de Gales, que tiene todo el derecho de estar callados, de no contar lo que está pasando, también tienen el derecho de hacerlo después. No hemos visto en estos días a la familia en un estado que podemos decir, no hemos visto a las primas fiestando ni haciendo nada por el estilo. Ella dice que cuando ellos publicaron este comunicado, ya esta situación había ocurrido, pero que ella no sabe si sigue ocurriendo, o sea, si ella sigue en ese estado o ya sobrepasó ese estado. La verdad es que si fue así, fue algo bastante serio de una mujer sana, una mujer que aparentemente es saludable, come saludable, es una mujer atlética, que haya pasado algo por el estilo tiene que haber sido una urgencia, algo grande del momento, pero ella dice que supuestamente comenzó a sentirse mal desde el 28. Otra fuente dice que no, que ella estuvo normal hasta el día de su cumpleaños, se le vio ella celebrando. Allí hay una contradicción de informaciones. No significa esto que uno sea verdad, que otro sea mentira, no lo sabemos, pero teníamos que traer esto porque la gente estaba preguntándome. Yo les estoy simplemente leyendo lo que ella dijo, las declaraciones que han sido publicadas por el mismo Telecinco y por todos los medios de españoles. ¿Por qué los medios británicos no han publicado esto? ¿Por qué no han verificado si esto realmente ha pasado? ¿Por qué tantas fuentes que tienen los medios británicos no han confirmado nada de esto? También es un misterio, también es algo raro. ¿Por qué los medios australianos tampoco han hablado? Alemanes, nadie, solamente medios españoles han hablado sobre este caso. Así es que los voy a dejar esto en el aire para que todos analicemos si realmente esto está pasando o no, y vamos a ver más detalles, a ver si a raíz de estos rumores Kensington Palace se anima a hablar y a decir por lo menos si ella se encuentra bien. ¿Ustedes qué piensan? Soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.